Así de pie. Vamos a estar mucho tiempo sentados. Bueno, ustedes van a estar un tiempo sentados, así que así de pie vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias porque como iglesia de nuevo nos permites estar en este lugar, congregados para darte la honra y la gloria solamente a ti. Los cantos son para ti, Señor, no son para honrarnos a nosotros, son para ti. Y que lo que nosotros hagamos, las oraciones, también nosotros sabemos que en la exposición de la palabra, no solamente eres tú hablándonos, sino nosotros recibiendo tu palabra. También nosotros tenemos que enfocarnos en recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos que sea de grande bendición la predicación de tu poderosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Ahora sí, siéntense, hermanos. La fe, hermanos, y todos los frutos del Espíritu Santo, no solo la fe. A ver, les pregunto, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, pero ya a veces no lo hemos explicado así. El fruto del Espíritu Santo es amor, y luego vienen dos puntos, y todo lo que significa ese fruto del Espíritu Santo, que principalmente es amor, ¿qué es qué? Amor, gozo, ¿y qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Nosotros tenemos al Espíritu Santo? Sí tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que dar fruto. Y uno de los frutos del Espíritu Santo que estamos viendo es la ¿qué? Ahora, antes de empezar aquí, yo quiero mencionarles, ¿se acuerdan ustedes en Mateo? Esto nomás lo voy a mencionar rápido, en Mateo 17:20 me parece que es. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 17:20. Bueno, si quieren, no, yo lo leo, dice así. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, párate aquí y allá, y ese se pasará y nada nos será imposible. ¿Se acuerdan de este pasaje? Los discípulos no habían podido sanar a un muchacho, entonces vinieron y le preguntaron a Jesús que por qué no habían podido sanarlo. Y el Señor Jesús le responde, por su falta de fe, por su poca fe. Y entonces aquí les dice, si ustedes tuvieran fe, ¿cómo qué? Pero fíjense que nosotros a veces hemos hecho la comparación como, si tu fe fuese del tamaño, como del tamaño. Pero la Biblia nunca dice que como del tamaño. Si ustedes se dan cuenta, a veces hay cosas que los evangélicos tenemos ya nada más. Pero no dice que si tu fe fuese como del tamaño, sino que si tu fe fuese como un grano de mostaza. Entonces no está haciendo alusión al tamaño, sino está haciendo alusión al grano de mostaza. Y quiero explicar rápidamente esto. El grano de mostaza, la semilla de mostaza es muy dura. Aunque se caiga y la pisoteen, no se rompe fácilmente. Entonces lo que está diciendo ahí es que nuestra fe debe ser una fe inquebrantable, una fe que no se rompe fácil. La semilla de mostaza también es una semilla que crece muy rápido. Entonces lo que está diciendo es que nuestra fe debe ¿de qué? De crecer. Nuestra fe no debe ser la misma, debe crecer. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo debe crecer. ¿Un fruto crece? ¿Sí o no? Porque un fruto debe dar más fruto. Si yo digo una pera, pues me la como, ¿verdad? Pero siempre debe haber algunas peras que se caen y que esas peras o las semillas de esas peras van a generar más peras y más fruto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, y quise comenzar así, que nuestra fe no es una fe estática, que nuestra fe debe ser una fe inquebrantable. Lo mismo que nuestra paz, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y mucha gente piensa, hermanos, que la paz o cualquier fruto del Espíritu Santo vendrá de manera mágica. Y yo he mencionado varias veces, porque la palabra de Dios así lo dice, que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no va a venir de manera mágica la paz, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema del día de hoy, el quinto
título de esta serie, La Paz Interior, se llama Lo que tenemos que hacer, ¿para qué? O sea, yo tengo que hacer algo para tener paz. El Señor Jesucristo nos ha dado de su paz, pero a veces la perdemos. A veces ya vimos por el pecado. Vamos a ver aquí esta parte. Dale uno, hermano. Bueno, ahora ayúdame a darle uno ahí lo que yo le busco aquí. Bueno, ya está aquí. Entonces, ayúdenme a leer. Bueno, déjenme decirles que esta predicación va a estar basada toda en Salmos. El único versículo diferente es el que leímos de Lucas 5:10, que leímos ahorita. Pero va a estar basada en puros Salmos. ¿Por qué? Porque los Salmos es el libro de la Biblia, porque Salmos es un libro de la Biblia. ¿Que cuántos capítulos tiene Salmos? 150 capítulos, y es el libro donde más nos habla acerca de la paz, el libro de los Salmos. Así que vamos a leer cómo dice aquí, queridos hermanos, ayúdenme ahí, ¿cómo dice? Nada es sano en mi carne a causa de la autoridad, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces ahí nos dice por qué no hay paz. Esta es la razón por la cual las personas pierden la paz, por la cual los cristianos perdemos la paz. Porque el Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Y por qué a veces perdemos la paz? Ahí está la respuesta. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Y por qué viene la ira de Dios? Ahí dice, ni hay paz en mis huesos a causa de qué. Entonces, toda persona que se aleja, que ya Dios le ha dado esa paz, pero que se aleja de esa paz a través del pecado, no va a experimentar paz en su vida. Así que si tú no estás experimentando paz en tu vida en estos momentos, algo hay ahí, hermano, algo que está estorbando, algo de pecado, algo que está mal en tu vida, por lo cual tú no puedes tener esa paz. Y a veces cuando no tenemos paz, ya lo hemos estado viendo en esta serie de predicaciones, viene, o cuando estamos en pecado y obviamente no hay paz, ¿qué viene? Culpa. Y cuando yo siento culpa, no siento paz. Y qué bueno que sientas culpa, porque hay gente que ya no siente culpa cuando peca. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, eso es lo que significa que hemos estado viendo en las lecciones en las casas. El Espíritu Santo, una de sus funciones es que nos redarguye. ¿Qué significa que nos redarguye? Precisamente que nos hace sentir ¿qué? Culpa. Pero en la culpa no sentimos paz. También viene la ansiedad. Hemos estado hablando de la ansiedad, que la ansiedad es un estado como de inquietud, como de que no siento esa tranquilidad y siento ansias, y la gente lo manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que se comen las uñas, hay personas que se comen el cabello, hay personas que comen mucho. Se manifiesta de maneras diferentes la ansiedad. Pero eso es por falta de ¿qué? De paz. La ansiedad es por falta de paz. Pero también experimentamos lo que dice aquí, intranquilidad. Yo pensaba en la gente, por ejemplo en políticos, en narcotraficantes, gente que tiene todo, que aparentemente tiene todo. ¿Ustedes creen que ellos sienten tranquilidad? No se sienten tranquilos, porque sienten culpa, no se sienten tranquilos, no tienen paz. Ahora, vamos a ver, a lo largo de estos salmos, ayúdame hermano por favor, porque creo que la cosita nos sirve, ayúdame por favor, dale uno. Vamos a ver entonces la primera cosa, y les dije que es el único pasaje que no está basado en Salmos, que ya leímos. No sé si se acuerdan de este pasaje, y a veces es bueno hacer el contexto de los pasajes. El Señor Jesucristo mandó a 70, porque Él tenía, aparte de los 12 apóstoles, tenía 70, y después tenía a toda la multitud. Y mandó a los 70 a predicar de dos en dos. Y entonces les dio una serie de indicaciones de lo que tenían que hacer ellos. Y fíjense, aquí está entonces el contexto, que vamos a volverlo a leer, ¿cómo dice? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener paz? Hermanos, lo primero dice ahí, la paz es lo más importante y tenemos que orar por ella. La paz es lo más importante, porque hay gente que le da más importancia, ya lo hemos visto muchas veces, a las cosas materiales, que le da más importancia a su esposo, que le da más importancia a tu esposa, que le da más importancia a lo que van a comer. Déjame decirte que aunque tengas dinero, tengas la televisión, tengas la casa más bonita, el carro más bonito, si no tienes paz,
no vas a tener nada. Y lo dice allá en el libro de Proverbios: ¿de qué sirve que comas buey engordado con problemas, con puros pleitos, si no tienes paz? Entonces, el Señor Jesucristo le dice a estos discípulos suyos, cuando lleguen a una casa, lo primero, ahí dice, fíjense, primeramente, ¿qué es lo primero que necesita una casa? Paz. Lo primero que necesita una casa es paz. Cuando entres a una casa, deséales la paz. Ora por la paz de esa familia, porque es lo primero. Y yo quiero que tengan en cuenta esto, hermanos. La prioridad en un hogar, no, obviamente usted me puede decir, pues si es que comemos, pastor, es que hay que trabajar. Sí, nadie está diciendo que no. Pero lo primero que tenemos que buscar, aquí dice el Señor, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando entren en un hogar es desearles la paz. Porque ya lo dije, un hogar sin paz no es. Necesitamos de la paz de Dios, hermanos. Es lo primero. Fíjense, por eso también en el Salmo 122:6, que ya hemos predicado de este Salmo, fíjense lo que dice aquí, ayúdenme a leer. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hoy hay una vertiente que toma este versículo por el conflicto que hay ahorita entre Israel y Palestina, o Israel y los árabes, o los musulmanes. Y hay gente que dice, por ejemplo, qué bueno que ganó Trump, ¿no? Que ganó ahorita el presidente Trump en los Estados Unidos, porque Trump es pro vida, no acepta a los matrimonios, bueno, todo eso, ¿verdad? Es pro vida, no acepta el aborto, todo ese tipo de cosas. Y aparte es pro Israel. Hay que orar por Israel. Y yo digo, ¿nada más hay que orar por Israel? También hay que orar por Palestina. Porque Israel no es el pueblo de Dios, es parte del pueblo de Dios y se arrepienten de sus pecados. ¿El pueblo de Dios quién es, hermanos? Somos la iglesia de Cristo, los que aceptamos a Cristo. Ahora, cuando dice aquí, oremos por la paz de Jerusalén, sí tenemos que orar por la paz de Jerusalén, pero también por la paz del mundo, por la paz de Jordania, por la paz de Palestina, por la paz de todo en el mundo. Pero cuando dice aquí, oremos por la paz, hermanos, dice, estemos orando. ¿Quién es Jerusalén? Se los acabo de decir ahorita. El pueblo de Dios. Oremos porque el pueblo de Dios experimente paz. ¿Ustedes creen? Nosotros decíamos en la predicación del martes pasado, hablábamos de la ansiedad, y hay, solamente del año 2017, porque no hay bueno, al menos yo no tengo estadísticas más próximas, 284 millones de personas en el mundo experimentaron ansiedad. Y a veces cuando yo veo que hay cristianos que experimentan ansiedad, digo, tenemos que orar porque en el pueblo de Dios haya paz, porque no tengamos que estar buscando en otras cosas, porque realmente su palabra, porque realmente Él nos dé esa paz que necesitamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué necesitamos para tener paz? Tenerla como una prioridad, estar orando porque en mi casa, antes de que haya alimento, antes de que haya trabajo, ¿haya qué? Haya paz. Por eso dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Y estos son parte de los valores del reino de Dios. Así que vamos a darle uno más, hermano, por favor, ayúdame. Y vamos a ver entonces aquí la segunda cosa que yo quiero que aprendamos el día de hoy. La paz es algo que, ¿qué, hermanos? Como yo les decía, la paz no va a llegarnos de la nada. Fíjense lo que dice el Salmo 34:14. Apártate del mal. Fíjense por qué dice entonces este libro tan hermoso de Salmos. Dice, busca la paz. Busca la paz. Y puede ser en varios ámbitos y puede ser de varias maneras. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerdan que vimos cuando vimos esta parte de los pacificadores? Cuando hablábamos de la loma, ¿se acuerdan ustedes de la loma resbaladiza que les puse un diagrama? Yo busco la paz para con los demás. Busco estar en paz con los demás, no tener problemas, no meterme en problemas con los demás. De esa manera yo busco la paz.
Pero no solo de esa manera, no solamente es la paz para con mis hermanos, sino también busco la paz. ¿Dónde voy a encontrar yo la paz, hermanos? En la presencia de Cristo voy a encontrar la paz. Solo en Él voy a encontrar la paz. En la presencia de Cristo, estar en sus caminos. Si yo me alejo de Cristo, y Él lo dijo muy claro ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si yo me alejo de Cristo, si yo me alejo de su palabra, si yo me alejo de la Biblia, si yo me alejo de la oración, ¿qué voy a empezar a experimentar en mi vida? Lo contrario a la paz. Lo contrario a la paz. Por eso dice, busca la paz y síguela. Síguela. Y tenemos que toda la vida del cristiano, mis queridos hermanos, no es ahorita. Acuérdense de la parábola, y no lo voy a mencionar, nomás lo voy a mencionar, no lo voy a desmenuzar aquí. La parábola del sembrador. ¿Cuántos tipos de semillas hubo en esa parábola? Hubo 4 tipos de semillas. Y la semilla que cayó en buena tierra es la que produjo ¿qué? Al 100 por 1. Y la primera semilla, la que cayó al lado del camino, se la comieron las aves. Y la explicación que da acerca de la parábola nos dice también de que algunos son los que escuchan el Evangelio, se emocionan, pero viene el diablo, les arrebata y se van. Hermanos, la carrera, la vida cristiana es siempre. Por eso dice aquí, busca la paz y ¿qué? Síguela. Tú debes de ser un hombre de paz, una mujer de paz. Hablábamos el domingo pasado y decíamos, lo contrario a los frutos del Espíritu son las obras de la carne. Y las obras de la carne, una de ellas veíamos, puedo mencionar todas, pero veíamos una de ellas, gritería. Donde hay gritos, es todo lo contrario a ¿qué? Entonces, si yo busco la paz y sigo en ella, siempre voy a ser un hombre de paz, una mujer de paz. Estaré buscando la paz en todas las áreas. Pero vamos a ver la tercera cosa. Por favor, hermano, ayúdame aquí. ¿Y cuál es la tercera cosa, hermano, que yo debo hacer para tener paz? Ya vimos, la primera es que yo debo priorizar la paz, debo orar por ella, debo buscar la paz. La segunda, buscar la paz y seguirla. ¿Cuál es la tercera, hermanos? Ahora, aquí déjenme decirles algo. Adoración no es solamente cantar al Señor. Porque hay por ahí varias doctrinas donde dicen, no, pues es que mira, aquí sí se siente calientito la alabanza, y no, yo sentí precioso la alabanza, pero sales y vives una vida de pecado, una vida igual. No, por eso la adoración es más extenso que la alabanza. La alabanza es parte de la adoración. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 35, 27. Canten y alégrense los que están en favor de mi justa causa. Entonces, el cristiano, ¿qué debe hacer? Una de las cosas que debe hacer el cristiano es ¿qué? Alegrarse y cantar. Eso sí, yo creo que cuando venimos al culto, cuando venimos al templo y estamos cantando al Señor, ¿cómo le debemos cantar? Con gozo, con alegría, con gusto. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz. Fíjense lo que está diciendo aquí. Jehová ama la paz ¿de quién? A Dios no le gusta que tú no tengas paz. A Dios no le gusta que tú vivas inquieto, intranquilo. Él ama la paz de nosotros. Él quiere que vivamos en paz. Y una de las cosas donde se obtiene la paz es en la adoración a Dios. Y vuelvo a decirlo, adoración, y ahí está la diferencia de los que somos reformados, en la doctrina reformada, porque nosotros creemos que la adoración a nuestro Dios es con todo lo que hacemos, hermano. Hay muchos que piensan, yo vengo y canto al Señor y ya alabé al Señor y se me olvido de todo. Me quito mi saquito de cristiano, lo dejo colgadito ahí y hasta el otro domingo me lo pongo. Y en la semana vivo como Dios, no voy a decir como Dios nos da a entender, ¿verdad? Porque así decimos un dicho, pero ojalá viviéramos como Dios nos da a entender.
¿En tu trabajo alabas a Dios? ¿Deberías alabar a Dios con tu trabajo? Pensaba, ¿no? Mi hermano Beto, que lo tengo aquí al frente, él vende habas, vende comida. ¿Cómo puede él glorificar a Dios en su trabajo? Dando testimonio, pero, por ejemplo, yo le preguntaba, oye, muchos de los que venden agua agarran sus habas con agua de la llave. No, pues él tiene que meter agüita de electropura, bueno, de la purificada. Y así, todos los que trabajamos en algún lugar, o los que hacemos algo en algún lugar, los que son maestros, los que son, ¿cómo dan testimonio? Y de esa manera estamos, ¿qué, hermanos? Exaltando a Dios. Estamos adorando a Dios. No solo con el canto. Y si tú adoras a Dios con tu canto y con tu vida, dice, Él ama la paz ¿de quién? ¿De su qué, hermanos? Él ama la paz de sus siervos. ¿Qué entendemos por la palabra siervo? Sus servidores. Él ama la paz de sus siervos. Vamos a ver la cuarta cosa. Vamos a darle uno más. ¿La paz viene de qué, dice, hermanos? Fíjense, hermanos, yo les dije hace ratito algo bien importante. Normalmente cuando un pastor predica o cuando la persona que va a predicar, toda la atención está en él, si se preparó bien, si me gustó cómo predicó, si fue dinámico, si no, todo eso. Pero ¿qué debo hacer yo cuando escucho la palabra de Dios? Yo, que estoy del otro lado, que estoy sentado ahí, ¿cómo adoro a Dios? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo? Reverencia, respeto, poniendo atención, apuntando, memorizando ciertas cosas. Fíjense lo que dice el Salmo 85:8. Este es un salmo precioso, me gustó muchísimo. Miren lo que dice ahí. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hará la paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Fíjense, ¿qué es lo que Dios habla aquí? Habla muchas cosas, pero este salmo dice que cuando un predicador se para aquí al frente, no está hablando el predicador, está hablando Dios. ¿Y qué es lo que va a hablar ese predicador? Dice ahí. Porque Dios hablará, ¿qué? Y aunque sea un sermón fuerte, duro, aunque esté hablando de cosas difíciles para mi vida, porque me está confrontando, ahí dice que si yo atiendo a la palabra del Señor, lo que yo voy a obtener de ese sermón, de esa predicación, de lo que me está hablando a Dios es ¿qué? Paz. Ahora, fíjense, hermanos, lo que dice aquí me impacta, porque dice, porque habrá paz a su pueblo, hablará paz a su pueblo, perdón, y a sus santos, para que no, ¿qué? Fíjense, cuando una persona está ansiosa, cuando una persona no tiene paz, cuando una persona está afanada, cuando una persona está intranquila, inquieta, y pasan muchos periodos de su vida así, puede llegar incluso, dice aquí, ¿a qué? Puede venir la esquizofrenia, puede venir una enfermedad mental. Hay gente que se desconecta, es tanta su falta de paz, es tanta su angustia, tanta su paranoia, que llega incluso a volverse loca. La falta de paz puede hacer que las personas se vuelvan locas. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero si yo pongo atención a la palabra, miren, vamos a darle, hermano, dale uno más, y vamos a ver este salmo precioso, Salmo 119, que se acuerdan que ya predicamos acerca de todo este salmo. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 165. Y fíjense lo que dice aquí, fíjense las palabras, y lo subrayé ahí. Mucha ¿qué? No dice poquita paz, medianita paz. ¿Cómo dice? Mucha paz. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman tu ley. Ahora, hermanos, seamos honestos, y yo siempre les he preguntado esto. ¿A ti te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta escuchar predicaciones?
¿O eres de las personas que dicen que aburridísimo es leer la Biblia? Dice ahí, a los que aman tu ley. Entonces, amar la ley es atesorar su ley. Es aquellos que la cumplen, aquellos que la comparten. Porque si yo tengo algo que amo, algo que me gusta, que me agrada, no solamente lo voy a tener yo, sino voy a querer compartirlo con otros. Entonces, si yo atesoro la palabra de Dios, si yo amo la palabra de Dios, me va a venir mucha ¿qué? Entonces, si te falta paz, hermano, si te está haciendo falta paz, ¿qué te estará haciendo falta entonces con respecto a lo que estamos viendo ahorita? Tener la ley de Dios en tu corazón, amar la ley de Dios. Pero vamos a ver una quinta cosa que tengo que hacer y que nos roba la paz también, y que eso tengo que hacer para tener esa paz, precisamente. Como dice ahí, hermanos, la quinta cosa, la paz viene ¿de qué? Ahora, la mansedumbre también es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice ahí Salmo 37:11? Pero los mansos se alegrarán de guerra y se recrearán con abundancia de paz. Fíjense otra vez, con poquita paz, con medianita paz. ¿Cómo dicen? Abundancia de paz. ¿Pero quiénes? Los mansos. ¿Qué necesito entonces hacer para tener paz? Yo soy manso, pero no soy menso, pastor. Como decía una hermana hace muchos años, ¿no? Yo, pastor, en una mano la epístola y en otra la pistola, decía ella. Y así decimos, sí, yo soy manso, pero no soy menso. Y entendamos qué significa la palabra mansedumbre. Fíjense, manso, en algunas partes de América Central y de América del Sur, le llaman a los bueyes. No les llaman bueyes, les llaman mansos. Y esa palabra, mansuetus, que es del latín, es la palabra mansedumbre o manso, y les voy a explicar por qué, o a qué se refiere esta palabra mansedumbre. Porque a veces se ha equivocado y hemos dicho, el cristiano tiene que ser tonto, el cristiano tiene que ser menso, el cristiano tiene que ser dejado para ser manso. Eso no significa ser manso. Y les he dicho muchas veces, ¿no?, la imagen de Jesucristo que en muchas películas del cine, sobre todo el cine nacional, yo les digo, ¿se acuerdan de aquel Jesucristo de Enrique Rambal? Era un Jesucristo, con perdón de ustedes, que lo pintaban como, hasta se veía como soncito, ¿no? Así como que, sí, la paz, así como, yo no creo que Jesucristo fuera así, porque la mansedumbre no es eso. Fíjense, ¿qué pasa cuando un caballo es bronco, cuando un buey es bronco, cuando un toro es bronco? Y lo tienen que domesticar, lo tienen que amansar. Ahora, fíjense, eso significa el que doma su carácter. Porque a un caballo que es bronco, cuando tú lo domas, a un buey, un toro, cuando es bravo y lo domas, ¿qué pasa con ese caballo? ¿Qué pasa con ese toro? Fíjense, hemos visto las imágenes, ¿no?, que se suben. Pues por ahí está nuestro hermano, Leo, nuestro hermano Leo, que montaba toros, ¿no? Entonces, se montan los toros y hemos visto las imágenes que, hasta los toros mecánicos no dicen para acá y van a dar hasta por allá, hasta que el toro... Ahora, yo les pregunto, ¿el toro perdió su bravura? ¿El caballo perdió su bravura? No la perdió, sigue siendo bravo, sigue siendo fuerte, pero se vuelve. Eso es lo que significa la palabra mansedumbre, que doma su carácter. Eso es lo que significa ser manso, no ser menso, sino domar nuestro carácter. Ahora, vamos a irlo conectando. Por ejemplo, alguien dice ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Alguien que no es manso, hay cristianos que no son mansos, que todavía son bien agresivos, que son bien peleoneros, que son bien violentos. Entonces, a ver, si un cristiano es bien enojón, se le va a parar por ahí uno del carro, se va a bajar y a ver, ¿qué traes? En el nombre del Señor, y te voy a partir todo, a ver, obviamente no va a tener paz, una persona así no va a tener paz.
Porque siempre va a tener problemas. Yo me acuerdo mucho de un hermano que pues iba a la iglesia y él era muy agresivo. Manejaba un taxi y era muy agresivo y él me contaba, no, pastor, y se me he descontado a varios, dice yo, y era chaparrito y se descontaba hacia varios. Y me dice, ¿hasta qué crees un día, pastor? Dice, que pues no sé si chocó, no sé qué pasó ahí, con uno, y dice, se bajó un cuate así grandote, dice. Le dije, no le hagas, daba más de ese golpeado, yo, grandes. No, dice, ese cuate sabía karate, taekwondo, no sé qué cosa. Pastor, me ha dado una pela, dice, que me arrodilló y hasta perdón le pedí. Imagínense qué necesidad hay de eso. ¿Qué necesidad hay de eso? Por eso una persona que no es mansa no va a tener paz. Amargado también, una persona que no tiene mansedumbre en su temperamento, en su carácter, va a ser una persona amargada, que siempre estará peleando con los demás porque tiene amargura en su corazón. Aquí también, hermanos, una persona altiva, ¿no? No, es que yo tengo la mejor tele, yo tengo el mejor carro, y a todo el mundo quiere sobajar y yo. Esa persona no va a tener paz en su corazón. No va a tener paz en su corazón. Porque para tener paz, entre otras cosas que hemos visto, se necesita hacer ¿qué, hermanos? Mansos. Señor, por favor, domestica mi carácter. Doma mi carácter. Me acuerdo que cuando en la Semana Santa, en la entrada triunfal, uno de los sermones que yo una ocasión elaboré fue así, ¿verdad? Como el Señor nos amansa. ¿Se acuerdan ustedes cómo amansó, verdad? Ese pollino, ese burro, era un burro que dice la Biblia, lo dice bien claro, que nadie lo había montado. ¿Qué significa eso? Y entonces el Señor, cuando Él se sentó con su poder, lo amansó. Entonces, la única manera de tener paz, hermanos, es todas estas cosas que acabamos de ver aquí. Tener como prioridad la paz, orar por la paz en nuestras vidas, buscar la paz y seguir en esa paz, obedecer a su palabra, porque de ahí vendrá mucha paz en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y a veces pensamos que la paz nos va a venir de manera mágica. No es así, hermanos. Hay que trabajar en la paz. Vamos a darle uno más. Y miren lo que dice el Salmo 29:11. Les dije que era puros salmos. ¿Cómo dice? Y este es el final. ¿Cómo dice, hermanos? ¿A quién le dará paz, Jehová? Cuidado con eso, porque toda la gente dice, no, pues es que todos somos el pueblo de Dios. Eso no es verdad. Eso es una mentira muy grande. La Biblia lo dice claramente y hace la diferencia claramente. A mucha gente no le choca esto, es chocante esto. No, pues es que Dios es, sí, miren, Dios es bueno y Dios tiene cuidado de toda su creación. Y Dios hace salir el sol y le da de comer a justos e injustos, así lo dice la Biblia. Pero aquí dice algo bien clarito: Jehová dará poder ¿a quién? A su pueblo, a los que le siguen, a los que viven bajo los preceptos de su gobierno. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. Asegúrate de que tú eres pueblo de Dios, de que en verdad eres parte del pueblo de Dios. Porque a la mayoría de nosotros nos gusta recibir, pero no nos gusta dar nada. Con esto termino. Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos y grandes padres del cristianismo, que después la Iglesia Católica lo hizo santo. Él no fue un santo, él fue un hombre que se convirtió a Cristo, que se convirtió al Señor. Y él dijo una frase que a mí siempre me ha impactado. Y él dijo: a mí me toca hacer lo que yo puedo hacer, pero a Dios le toca hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces, hay cosas de aquí que yo sí puedo hacer, hermano. Y las cosas que tú no puedes hacer, ¿quién las va a hacer? Dios. Pero tú tienes que hacer lo que tú sí puedes hacer. Lo que tú sí puedes hacer. Entonces no estés esperando que te caiga la paz del cielo.
porque no va a ser así. El Señor nos dice de qué manera y cómo bendice a su pueblo con paz y con abundante paz. Vamos a ver. Señor, gracias porque la paz que tú dejas, Señor, es una paz inquebrantable, una paz que no la das como el mundo la da, una paz que sobrepasa todo el entendimiento y que nos la das, pero que muchas veces nosotros nos vamos alejando de esa paz, Señor. Y por eso tenemos que hacer ciertas cosas nosotros con tu ayuda, con la unción del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, para retomar esa paz en nuestras vidas. Tú quieres y amas la paz de tus siervos. No quieres que tus hijos se vuelvan locos, que estén afanados, que estén realmente, Señor, ansiosos. Tú quieres que vivamos en paz. Y que podamos decir, Señor, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos harás vivir confiados. Danos esa paz, Señor. Esa paz que no roba el sueño, que al contrario, nos haces vivir confiados. En Cristo Jesús.